escuchan? Sí, se escucha, profe. Bien, porque estoy con esto, no sé, queréis preguntarle si me están escuchando bien nada más. Sí, profe, se escucha bien. Perfecto, entonces. Bueno, ya son disculpen la demora, sino que, bueno, recién salgo del hospital y, ¿qué es? Bueno, esperamos un minuto más y arrancamos. Bueno, nada, yo soy Marcelo Camargo, soy profe de Rotatorio 2 y, y bueno, yo voy a dar algunas clases de lo que es la parte de adultos, porque es lo que me dedico, al área respiratorio del Hospital San Luis, y por ende también vamos a hacer algo eh, de algunos temarios del programa, ¿sí? Este, de esta materia terapéutica 2. Eh, Así que bueno, vamos a tratar de hacer clases cortas, vamos a tratar de ir haciendo aproximaciones sobre son las patologías, la clínica, y una vez que veamos estas patologías, vamos a conjugar todo lo que es los tratamientos kinésicos, respiratorios que tenemos disponibles. Así que bueno, vamos a hacer esta aproximación de estas patologías. Eh, Así que yo les voy sugiriendo que también vayan estudiando. Esto, digamos, estos encuentros van a ser para tener, digamos, que ustedes puedan tener una guía, que estudiar y esto, ¿sí? Nosotros, desde la materia, obviamente, no se queden con lo que le damos nosotros, sino siempre ampliar, empezar a estudiar, empezar en la búsqueda. Ustedes ya han llegado a esta instancia en este año, entonces, bueno, ya tienen que tener también un punto crítico de un estudiante universitario, entonces tampoco nos quedemos con este PowerPoint, porque a veces el profe nos pasa el PowerPoint y lo hacemos en 5 minutos, sino que es esto, digamos, o sea, no se queden, o sea, vayan buscando porque si nosotros vamos a tomar o vamos a dar una materia, o una patología, o sea, neumonía van a encontrar en cualquier lugar, la bronquitis en cualquier lugar, cualquier patología que sea. Obviamente que, bueno, hay muchas cosas en Internet, pero digamos, buscando en páginas reconocidas o serias, vamos a poder tener una fisiopatología, una clínica de cada patología. Así que, bueno. Bueno, ya ahora ya vamos, eh, son las y 20, así que bueno, ya comenzamos. Bien, ¿están viendo la pantalla, la presentación? Sí, se visualiza. Perfecto, gracias. Bueno, eh,
La, lo que vamos a dar hoy es bronquitis, ¿bien? Dentro de los grandes síndromes respiratorios tenemos lo que es la bronquitis. Bronquitis la podemos dividir en lo que es la aguda y la crónica. Tenemos las neumonías, tenemos lo que es todos los síndromes de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en su conjunto lo que es la bronquitis y el enfisema, ¿está bien? Este, Así que bueno, vamos a hablar algo de la bronquitis. La bronquitis y la bronquiolitis son condiciones inflamatorias de la vía de conducción de los grandes y pequeños árboles traqueobronquial. Es un proceso inflamatorio en la cual esto no afecta a los alveolos, ¿está bien? La bronquitis con frecuencia es clasificada, como dijimos, en aguda y crónica, y la aguda va a suceder en pacientes de todas las edades, mientras que la bronquitis crónica siempre está acompañada en lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿está bien? Digamos, es el primer indicio que nos va a determinar lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con una bronquitis crónica, ¿está bien? La bronquiolitis es una enfermedad de la infancia que seguramente lo van a ver con el profesor Córdido, ¿está bien? Y, y bueno, y esto de la bronquitis, también esto ha sido un crecimiento progresivo, ¿no es cierto?, de la bronquitis, y esto se da por una resistencia bacteriana, y también esto es, digamos, es como una alerta sanitaria, porque, porque esto más allá de la resistencia bacteriana que puede pasar, ¿no es cierto?, que podamos tener la bronquitis, esto es también por una prescripción inadecuada, ¿no es cierto? Estoy hablando de antibióticos y también de la automedicación, ¿está bien? Porque a veces ustedes tienen, pueden tener una laringitis o pueden ser una bronquitis aguda, ¿no es cierto? Y ustedes tienen esta prescripción irracional de lo que es del antibiótico. Y también tiene que ver con la accesibilidad, ¿no es cierto?, a los antibióticos. Ustedes van y pueden comprar un antibiótico. Entonces, la bronquitis agudas, que son la mayoría de las veces no las produce una bacteria. Entonces, justamente se está realizando lo que es un mal uso de los antibióticos, ¿está bien? Y acá se produce esta resistencia. En cada momento que nosotros tomamos a lo largo de la vida, y así sucesivamente, no solamente con una persona, sino que nosotros vamos haciendo, digamos, aumentándole la resistencia a todas las bacterias, ¿está bien? Por ejemplo, el 90%, realmente, ¿no?, por ejemplo, de antimicrobiano en nuestra comunidad. Y bueno, y justamente es, eh, es por esta inapropiada prescripción de los antibióticos. Y hay distintos estudios que nos han demostrado, o por ahí han mostrado, está bien, por ejemplo, se hizo un estudio importante, habrá sido 2011, 12 o 13, no recuerdo bien, en la cual se, se evidenciaba de acuerdo a la clasificación y a la evidencia, ¿está bien?, de todos los pacientes que habían tomado antibióticos en las bronquitis crónicas, ¿no es cierto? Y no había disminuido el tiempo de duración de estas, ¿no es cierto? Y bueno, y la que es la bronquitis crónica, en lo que vamos a estar hablando ahora, es la inflamación, como decíamos, bronquial, que va a afectar, ¿no es cierto?, a los adultos y a los niños con distintos nombres, ¿no es cierto?, como una bronquiolitis, como dice ahí. Eh, y más o menos en los adultos tenemos un 5%, eh, digamos, durante el año que vamos a padecer nosotros una bronquitis, ¿está bien?
generalmente están acompañados de los resfríos, que bueno, que obviamente que tienen un tiempo estacional, ¿no es cierto? Eh, Nosotros en invierno generalmente tenemos estos, estas gripes, en la cual que van a ser producidas, ¿no es cierto?, por, por, por virus estacionales, ¿sí? Y, y bueno, y justamente van a producir también, perdón, van a producir también lo que es las bronquitis agudas, ¿está bien? Y los virus que van a afectar, ¿está bien? Son los virus de las vías respiratorias altas. Son los más comunes, son el rinovirus, el coronavirus, no el coronavirus, no el que tenemos ahora, el SARS-CoV-2, sino que son coronavirus, son adenovirus o el virus influenza o el parainfluenza, que son los más comunes, y el sincitial respiratorio. Estos virus son los que van a producir las bronquitis agudas, en la cual generalmente también están diagnosticadas como de laringitis, que tenemos una gripe y también nos da la laringitis y la bronquitis aguda. ¿Está bien? Eh, bueno, se presenta, como dijimos, se presenta con mayor frecuencia durante los meses de invierno, siguiendo un patrón similar a las infecciones agudas de la vía aérea. Los climas fríos y húmedos y la presencia de altas concentraciones de sustancias irritantes pueden precipitar la bronquitis, ¿no? Y bueno, esto también se da en los hogares, que tenemos los hogares más cerrados, estamos en lugares más cerrados, y no en ventilación, entonces siempre es eh, sugerencia, digamos, ventilarlos en el día, ¿está bien? Los virus respiratorios, como dijimos, son el resfriado común, el rinovirus, el coronavirus, y los patógenos del tracto respiratorio inferior, como dijimos, el virus influenza y el adenovirus. ¿Mm? En los niños se van a observar patógenos similares con la adicción del virus para la influenza, que es el más, es el más eh, el que se va a presentar en los niños, ¿no? ¿Vieron bronquiolitis ya o no? No han visto nada todavía de pediatría. Un poco Sí, nos profe, vimos dio todo lo el que... profesor. Ah, ya vieron todo. Bien, Y todo lo que es infancia ya lo dio el profe Alfredo. bien, perfecto. Eh, Bien. Bueno, la patogénesis de la bronquitis es principal de una enfermedad autolimitada y rara vez causa la muerte, ¿no? Obviamente que esto eh, va a depender del estado del paciente, ¿no es cierto? No es lo mismo que tenga una bronquitis aguda, un paciente de la edad de ustedes, y que lo tenga un paciente de 80 años con una CVE. O sea, también las comorbilidades van a estar determinando la virulencia de esta patología. En general, la infección de bronquios que, que van a causar la hiperemia y las membranas mucosas edematizadas con un aumento de secreciones bronquiales, ¿está bien? Siempre el diagnóstico es clínico, ¿está bien? Y se va a realizar en que el momento evaluado, o sea, digamos, lo primero es que hay que descartar de la bronquitis aguda es la presencia de una neumonía, ¿no es cierto? De todas estas patologías, siempre lo que hay que hacer, digamos, descartar una neumonía. O sea, tenemos que nosotros determinar, de acuerdo a, a la clínica, pero determinar y descartar una neumonía. Se va a caracterizar, ¿no es cierto?, el cuadro clínico por, digamos, los primeros días, o sea, por un compromiso de aumento de secreciones, digamos, de la vía aérea superior, la tos aguda, que va a persistir, ¿no es cierto?, de 2 a 3 semanas, y la tos puede empeorar, ¿no es cierto?, y cuando puede persistir más tiempo también.
más de 3 semanas, ¿sí? Y esto vamos a tener en cuenta también para la subdivisión de la bronquitis que nos puede dar la bronquitis crónica. Que la bronquitis crónica se va a determinar también, digamos, por la presencia, ¿no es cierto?, eh, de tos y que se vaya repitiendo, ¿no es cierto?, en años consecutivos. Ya lo vamos a decir y vamos a hablar sobre la bronquitis crónica. Eh, y la tos productiva generalmente suele ser en el 50% de los casos de lo que es la, la, la bronquitis aguda. El 50% de los pacientes, digamos, tienen un esputo, ¿no es cierto?, eh, purulento o verdoso, ¿no es cierto?, o mucopurulento, que esto generalmente no es que dice que no es un buen predictor de que tenemos una infección bacteriana, porque generalmente vemos el color de las secreciones y podemos decir, ah, es bacteriano, pero en la bronquitis aguda no es un buen predictor la presencia o el aumento de las secreciones, ¿estamos? Eh, las bronquitis agudas pueden tener fiebre, está bien. A veces pueden tener estado general, mal estado general, no siempre. Todo depende obviamente de lo que dijimos, de la edad del paciente y las comorbilidades de cada paciente, ¿no? Y bueno, y esto obviamente que se agrava en pacientes que tengan mayor de 60 años, ¿está bien? Todas las patologías respiratorias en pacientes de 60 años, digamos, la comorbilidad, digamos, perdón, la mortalidad aumenta, ¿no? Es como les decía, no es lo mismo tener una neumonía a los 25 años que tener una neumonía en un paciente de mayor de 60 años, ¿está bien? Sacando el COVID del 19, ¿no? ¿Qué más? Bien, como hablábamos, la bronquitis aguda comienza con una infección de la vía aérea superior, aparece temprano, es un sello distintivo en la bronquitis aguda, la tos puede persistir hasta 3 semanas o más, disnea, cianosis o signos de obstrucción de la vía aérea, se observa rara vez que el paciente tenga una enfermedad pulmonar subyacente como el enfisema. Esto es lo que les decía, ¿está bien? Esto va a determinarse cuando el paciente tenga EPOC. No es lo mismo una reagudización, ¿está bien? Una reagudización, eh, eh, a ver, me disculpan que... eh, para que me... Bien. Bien, la fiebre, como les dije, raras veces, a veces no tienen fiebre los pacientes o exceden las 39, aparecen más comúnmente con adenovirus. El diagnóstico principalmente se habla sobre lo que es la historia clínica del paciente, ¿no? Los cultivos bacterianos del esputo generalmente son limitados de utilidad debido a la dificultad de evitar la flora normal de la faringe. ¿A qué se refiere esto, digamos? Que, digamos, los que son los estudios complementarios o microbiológicos, ¿no es cierto?, del esputo, eh, no están recomendados en los individuos sanos. ¿Está bien? Ustedes no tenían una bronquitis y le hacían un hisopado o iban a hacer un estudio del esputo, ¿está bien? Lo que pasa es que la etiología es viral, entonces en la mayoría de los casos es el aislamiento y bueno, y nada más, ¿está bien? Si bien ahora tenemos nosotros el conocimiento del hisopado, de lo que es la inmunofluorescencia, ¿no es cierto?, de las técnicas de inmunofluorescencia o el PCR, pero digamos antes de esto no se realizaba, digamos. Ahora vieron que en la definición de lo que es la sospecha de COVID están los síntomas de la sinusitis, ¿no es cierto? Entonces,
vamos a tener algunas variantes ahora con lo que son, digamos, lo que es lo estacional, ¿sí? El tratamiento de la bronquitis aguda, en ausencia de la complicación de la sobreinfección bacteriana, la bronquitis aguda casi siempre es autolimitada, como dijimos, 3 semanas, 4 semanas y ya. El tratamiento de la bronquitis aguda es sintomático y apoyo, reposo, antipirético, es todo lo que se necesita, ¿no es cierto? En los casos excepcionalmente graves, tratar la deshidratación asociada y el compromiso respiratorio. Y esto va a estar determinado conjuntamente con lo que dijimos, con el paciente, cuál es la comorbilidad del paciente, ¿no es cierto? La terapia farmacológica, analgésica, antipirético, ¿sí? La eficacia antipirética del ibuprofeno parece idéntica a la aspirina, paracetamol, aunque la duración de su efecto antipirético puede ser ligeramente más largo. ¿Por qué? Porque había distintos también estudios de que la aspirina o paracetamol era mejor que el ibuprofeno, ¿está bien? Y que el ibuprofeno también tenía, digamos, los estudios decían, inclusive sobre el COVID, primero no recomendaban, porque decía que tenía más predisposición, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes tenían los síntomas de COVID y no tenían, ¿sí? El ibuprofeno es como que predisponía más, digamos, al virus a contagiarse, ¿está bien? Entonces, las primeras publicaciones no recomendaban esto, pero bueno, después hay distintos estudios que demuestran lo contrario. Eh, bueno, esto también de lo que estamos hablando, si bien nosotros tenemos lo que es, lo que podemos encontrar, ¿no es cierto?, que es la fisiopatología, la clínica, todo esto que no cambia demasiado, ¿está bien? Pero sí cambia lo que son las publicaciones, lo que son los papers, lo que son las publicaciones de expertos, los consensos. Entonces esto también, y no solamente lo digo para lo que es el área respiratoria, sino que para todo lo que es la kinesiología también, digamos, esto va evolucionando y los estudios también nos van dando otra perspectiva, ¿está bien? Eh, por eso trato de, sí, Yo tengo me una hablan. pregunta. Sí, te Cuando escucho hicieron medio terapia bajo. farmacológica en niños, vi ahí que Ah, dice evitar la aspirina. ¿Por qué se evita que el niño ingiera una aspirina? ¿Me puedes repetir la pregunta? Hola, ¿me escuchan? Se escucha bajo. ¿Y ahí? ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. ¿Pero me están escuchando bien? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿quién me preguntó algo que no escuché nada? Yo, profe, le había preguntado. Repetímela que no te escuché, por favor. Era sobre el tratamiento de farmacología. Vi que ahí en el Power decía que en niños se debía evitar la aspirina. ¿Por qué? No, en niños siempre se evita, digamos, lo que siempre lo que se sugiere es el paracetamol y el ibuprofeno, y estos dos intercalarlos para que los niños, digamos, es como que hacen una, ¿cómo les podría decir? Es como que, ah, digamos, es como un acostumbramiento. Si yo le doy al niño ibuprofeno, 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 la eficacia disminuye, ¿está bien? Entonces, lo que se sugiere generalmente es eh, intercalar, ¿cierto? Si le das 3 días de ibuprofeno, bueno, está el paracetamol, ¿está bien? Y en niños la aspirina, obviamente, por los, porque es un antihistamínico y, digamos, por la anticoagulación, ¿está bien? Porque no tienen todos los fenómenos de anticoagulación como el adulto, ¿está bien?
escucha? Sí, profe, entendí. Muchas gracias. Está bien. Bien, en pacientes sanos no hay beneficios significativos. Esto es lo que más o menos, digamos, lo que les estoy dando son, digamos, es lo que les estaba diciendo, que son más publicaciones y son lecturas y se pueden ir haciendo, digamos, con los consensos también. En pacientes sanos no hay beneficios significativos descritos con el empleo oral o administrado en el aerosol del beta 2, ¿está bien? Biocorticoides orales, o sea, porque esto es a nivel, digamos, bronquial, pero no de vía aérea baja, ¿está bien? Siempre se da lo que es hasta los bronquios puentes nada más, ¿está bien? Y no hay, o por ahí unos segmentales, pero no hay una obstrucción, ¿sí? Excepto que el paciente tenga, ¿no es cierto?, una patología de base, como es el asma o una hiperactividad bronquial, que antes no se trata con... Profe, disculpe que lo interrumpa, pero somos varios compañeros los que los estamos escuchando muy bajito. A ver, Disculpe. si no saco esto, vamos a probar de otra forma. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Mejor o peor? Mejor. Mejor, un 8, un 9. Bueno, bien entonces, a promoción entonces con eso. Bien, bueno, entonces, una revisión de lo que es la Cochrane mostró un beneficio limitado en lo que son las agonistas 2, ¿no es cierto? Beta 2, perdón, incluso para los pacientes con obstrucción al flujo aéreo, ¿no? Sin embargo, algunos estudios clínicos pueden iniciar una breve prueba entre 5 y 7 días de corticoides orales o inhalados en pacientes con tos persistentes mayor a 15 a 20 días. ¿Está bien? O sea, en pacientes que ya tenían una limitación al flujo aéreo por una hiperactividad bronquial o que sean, por ejemplo, asmáticos, ¿sí? Muestra un beneficio limitado, ¿está bien? Bueno, ningún estudio apoya el empleo de los agentes mucolíticos, ¿sí? Esto no es mi opinión, ¿sí? Si ustedes vieron que alguien ha tenido y ha ido al médico que le dan mucolíticos a lo loco, nadie ha tenido una bronquitis o nadie fue al médico. Hola, ¿están ahí? Yo creo que he zafado Sí, de profe, esa estamos situación. acá, sí, sí. Bueno, a ver, nos podemos ir poniendo de acuerdo. Escúchenme, esto más allá de que sea una clase virtual, que sea bastante fría, que sea bastante distante, que no nos podamos ver, que tratemos nosotros de, bueno, obviamente de hacerlo lo más dinámica que puede ser, que podamos ir hablando, que podamos ir opinando, que podamos ir dando distintos puntos de vista, que podamos ir haciéndolo más dinámico, ¿está bien? Entonces, por ahí ya están en el último año, está bien, varios, entonces tratemos, ya somos colegas, entonces tratemos de hacer una clase que sea dinámica, que les pueda, que no sea que no sea solamente algo de obligatorio ni nada, ¿no? Bien. Bueno, no hay evidencia definitiva lo que apoya la efectividad de los fármacos de venta de prescripción para la tos y el resfriado. También esto contienen combinaciones de antihistamínicos, antitusígenos que pueden deshidratar las secreciones bronquiales y que podría agravar y prolongar el proceso de recuperación. ¿Está bien? El uso rutinario de antibióticos para el tratamiento de la bronquitis aguda no está recomendado. Es como lo que lo dijimos también al principio. Si nosotros hacemos un hisopado también y podemos determinar lo que es un Mycoplasma pneumoniae, se puede confirmar por el cultivo, la serología o PCR, se puede tratar con acitromicina, ¿está bien? En los niños, yo de niños no sé absolutamente nada,
pero en niños se hacen hisopados, tengo entendido, y se van haciendo hisopados. La verdad que desde antes, ¿no es cierto?, del COVID se hacen hisopados para determinar el diagnóstico, ¿sí? Bueno, durante esto, la epidemia, lo que es la influenza A y los inhibidores de la neuraminidasa, estos son los celtamivir, lo que más se conoce y lo que por nuestra economía, lo que llega acá a nuestro país, son activos tanto con la gripe A y B y pueden reducir la gravedad y la duración del episodio, ¿también? Lamentablemente, la incidencia y la resistencia de los virus influenza o fármacos antivirales se está incrementando. ¿Está bien? Cada vez, fíjense que, bueno, obviamente estamos en pandemia y estos son virus que han ido mutando y van a seguir mutando también. ¿Está bien? Bueno, en 2009 tuvimos el H1N1, que no fue, digamos, nada que ver o no nos llegó a nosotros también, si bien los países asiáticos tuvieron esta pandemia, o sea, fue mucho más virulenta, pero nosotros no. Tuvimos, sí, pero digamos, no fue a nada lo que es ahora. Y bueno, y esta pandemia, obviamente que ha sido, que ha demostrado lo que es la incidencia y la resistencia. Bronquitis crónica. La bronquitis crónica es un componente del EPOC. ¿Por qué? Porque la enfermedad pulmonar obstructiva crónica está determinada ¿con qué? Con la enfisema y con la bronquitis crónica. O sea, una de las dos es la que nos va a llevar a esta entidad, ¿está bien? Esta entidad que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El diagnóstico clínico para una enfermedad en específica que afecta principalmente a los adultos, ¿está bien? Y acá está la definición de esta patología, ¿está bien? La bronquitis crónica se manifiesta por tos crónica, ¿está bien? Tos crónica y una expectoración excesiva de esputo que se produce la mayoría de los días de la semana durante un mínimo de 3 meses consecutivos por año durante al menos 2 años consecutivos, que no está relacionado con otra enfermedad pulmonar cardíaca o bronquiectasia o la tuberculosis. O sea, por ejemplo, si yo tengo una tos manifiesta, crónica, por 3 meses, ¿está bien? Y lo repito durante 2 años consecutivos y estoy en presencia de una bronquitis crónica. Obviamente que para nosotros, para determinar y para llegar a este diagnóstico, nosotros tenemos una variedad, digamos, de indicadores. Los indicadores van a estar determinados netamente por lo que es la anamnesis, obviamente. Si bien nosotros vamos a determinar si el paciente sigue fumador, si el paciente, digamos, cuál ha sido su trabajo, si tiene una enfermedad real, está bien, si el paciente, digamos, está en contacto de algunos, de una polución ambiental. O sea, todo esto nos va a dar indicadores de lo que es la bronquitis crónica, ¿está bien? Esto generalmente está asociado a los pacientes fumadores y las enfermedades laborales, ¿sí? Bien. La inhalación crónica de las sustancias irritantes nocivas, ¿sí? Compromete lo que es la secreción normal y la función mucociliar de la mucosa bronquial. Algunas biopsias de los pacientes con bronquitis subrayan la importancia de las citoquinas proinflamatorias en la patogénesis y propagación de los cambios inflamatorios observados. ¿Está bien? Esto es la relación que tiene de los pacientes fumadores o los pacientes que tienen estas enfermedades laborales. Por ejemplo, pacientes que trabajan en una molienda, pacientes que trabajan en una molienda, no sé, de piedra, ¿sí? O en las canteras, o con los cereales. Si está el trabajador metido en un silo, perdón, en un silo, hay en el aire, digamos, aerosolizado, hay estas sustancias volátiles e irritantes, la cual nos va a determinar la inhalación, ¿está bien? O el fumador propiamente dicho.
Em, bien. Em, ¿Qué más? Bien. Bueno, además la cantidad de variedad de proteasas derivada de las células inflamatorias se incrementan debido a lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva, inducida por las antiproteasas efectuadas que conducen a la destrucción continua del tejido conectivo. ¿Está bien? Ustedes han visto lo que es, por ejemplo, las funciones o en fisiología, en anatomía de la vía aérea, de la producción de secreciones, o histológicamente cómo está formada la vía aérea y esto. ¿Han visto algo? ¿En esta materia o en materias pasadas? En materias pasadas. En materias pasadas. Sí, sí. Bien. Bueno. Bien, bueno. Tenemos la hipersecreción del moco, que van a ser, digamos, estos puntos de lo que son las bronquitis, la inflamación y la infección. La hipersecreción de moco también va a estar dado por la hipertrofia de las glándulas submucosas. ¿Está bien? Estas van a estar en la tráquea y bronquios, y en la cual también hay una liberación de la histamina y la interleucina 13, y esto es lo que nos va a dar el incremento de las células caliciformes, en la cual las caliciformes son las encargadas eh, de la producción del moco. Entonces va a haber un aumento de la secreción del moco, en la cual esto va a estar más determinado o más va a ser o sea, va a afectar más a lo que son los bronquios y bronquiolos, ¿está bien? Por el tamaño de la luz bronquial, ¿sí? Del radio de la luz. ¿Sí? La inflamación, en la cual va a estar dada por el humo del tabaco, y estos van a tener unos mediadores inflamatorios, porque estos van a producir la inflamación. Entonces va a haber más presencia de neutrófilos que van a ir a luchar con esta inflamación que fue producida por el tabaco, que van a dar los neutrófilos, los linfocitos y los macrófagos como mediadores de la inflamación. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos, una hipersecreción bronquial, tenemos una inflamación de lo que es la luz bronquial, nosotros tenemos una limitación del flujo, ¿está bien? Y por eso es esta obstrucción. Y estas obstrucciones se van a determinar en lo que es la parte clínica sobre lo que es, por ejemplo, los broncoespasmos o la falta de aire, ¿está bien? Entonces va a tener un desencadenante clínico que nos va a determinar para el paciente, obviamente, con la disnea, ¿sí? Estos pacientes son con abundantes secreciones, ¿sí? Están expectorando varias veces al día, son secreciones mucopurulentas, los pacientes están tosiendo, o por ahí los van a notar a estos pacientes cuando ustedes estaban hablando, que son pacientes generalmente que son enfermedad pulmonar obstructiva crónica, digamos con esta bronquitis bien marcada, ¿sí? Van a estar hablando y a veces con la voz se les siente ese ronronero como de los gatos, pero desde las secreciones, ¿está bien? O tienen una tos bien, los pacientes estos empiezan con tos, digamos, tienen secreciones, pero están con una tos fina, ¿sí? Y es como que van, digamos, haciendo más, digamos, trayendo el moco de lo más distal a lo proximal, que empiezan con una tos suave, ¿está bien? Estos pacientitos, bueno, obviamente que la clínica va a ser la tos y la disnea y la limitación al flujo aéreo. Porque esta limitación al flujo aéreo, como les decía, por esta obstrucción y el moco, porque es en gran cantidad, ¿sí? Va a disminuir la luz bronquial.
¿sí? Y la infección va a estar determinada directamente por el moco, porque el moco para las bacterias es como que le estamos dando un hotel 5 estrellas para que vengan todas las bacterias habidas por haber y se instalen en nuestro moco. O sea, la bacteria va a tener dónde alojarse, dónde subsistir, tiene una hipersecreción de moco, o sea, la bacteria está feliz y digamos esto va a favorecer a lo que es la infección. No inicia la enfermedad la infección, ¿está bien? Sino que solamente la va a perpetuar, la va a mantener, ¿está bien? Entonces los pacientes generalmente tienen estas bronquitis crónicas y muchas veces estos pacientes tienen una colonización que se llama, ¿está bien? De bacterias, ¿sí? Y esta colonización a veces se va haciendo más fuerte y más sostenida. ¿Por qué? Digamos, por la resistencia de las bacterias, ¿está bien? ¿Por qué? Una Porque el preguntita. paciente, imagina. ¿Cómo? Una preguntita. Diga. Digo, esta bacteria se instala, digamos, en lo que sería el moco y esto hace que se propague y que se continúe esta Que- infección, digamos, pero Claro, está siempre dada por una bacteria. claro, porque, digamos, o sea, esto estamos hablando de bronquitis crónica, ¿está bien? Es un paciente que imagínense que está con hipersecreción de moco. ¿Conocen a algún paciente con bronquitis? ¿Conocen un paciente fumador que ha sido fumador en la familia importante? Y Un bueno, yo paciente que está... claramente, yo soy fumadora y ahora justamente no, pero cuando era más chica, cuando empecé a fumar, he tenido esa tos, digamos, productiva y siempre he tomado antibióticos, qué sé yo, bronquitis, Ujú, agudas. ujú. Generalmente me agarraba siempre en invierno, ¿viste? Que me hacía frío. Claro, lo que pasa es que ahí también vos estabas haciendo justamente los mediadores de inflamación, entonces tenías esto. Entonces esta inflamación y esta limitación, digamos, esta como falta de aire, digamos, porque haces una obstrucción, también produce la tos, ¿sí? Porque por los flujos que vos respiras rápido, entonces hay una limitación al flujo también, entonces produce una tos, porque es una tos seca a veces, ¿no es cierto? O a veces puede ser con hipersecreción, de acuerdo en qué estadio estás, ¿no? Y, y el paciente, a lo que voy yo, es que, por ejemplo, el paciente bronquítico crónico, ¿no? Está con abundantes secreciones, y el paciente está con hipersecreciones, es un paciente que expectoran pero gran cantidad de secreciones. Eh, y digo que la infección, acá pusimos que no es que inicia, digamos, solo se mantiene. Y dije también que el moco para las bacterias es darle un hotel 5 estrellas, un all inclusive, tenerlo ahí, la secreción, perdón, la bacteria se aloja y se produce la colonización. La colonización se va a ir dando, inclusive más, porque estos hacen la resistencia. Entonces, ¿qué va? Vas a la farmacia y se toma un amoxidal porque le dijo el vecino. Y sigue, lo hace incompleto porque no tenía más plata para comprarlo. Y bueno, y después a la semana se compró otro amoxidal y bueno, y no anduvo. Después va al médico y le va a recetar un antibiótico, ¿sí? Un amoxidal más clavulónico. Pero ya hizo resistencia a eso. Entonces ya le puso otra resistencia. Entonces, como no anduvo, el paciente hizo una neumonía y después le va a dar otros antibióticos. Y esos antibióticos van a producir otra resistencia y así va sucesivamente. Entonces se produce la colonización, porque la colonización se va a determinar, ¿por qué? Porque hay una resistencia formada, digamos, de las bacterias. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Digamos que pasaríamos a hacer, cuando estamos con bronquitis, especiales para desarrollar otras enfermedades. Claro. Bien. La fisiopatología y las estructuras que sufren los cambios anatómicos más severos son las vías respiratorias de conducción, especialmente las vías periféricas, lo que estábamos hablando, como consecuencia de la inflamación crónica, la vasodilatación, la congestión, el edema de la mucosa, las paredes bronquiales se estrechan y se establece la obstrucción. Esto es lo que hemos hablado.
si continúa la irritación, las glándulas bronquiales se agrandan y aumentan el número de células caliciformes, o sea, más aumento de secreciones, dando como resultado la producción excesiva del moco. ¿Por qué? Porque hay un aumento de las células caliciformes. Los cilios que tapizan el árbol traqueobronquial disminuyen en número y los bronquios periféricos se ocluyen total o parcialmente por los tapones mucosos, ocasionando la hiperinsuflación de los alveolos. ¿Está bien? Entonces esto se va produciendo un atrapamiento aéreo también. ¿Está bien? Esto estamos hablando del paciente, digamos, crónico. Estamos hablando del paciente ya que llega, que tiene una larga data de la bronquitis crónica. ¿Está bien? Esto es lo que esto de la fisiopatología es puntualmente de pacientes con larga data de una bronquitis crónica. ¿Está bien? Bien, y nosotros tenemos, digamos, gracias a Dios, bastantes lecturas y está lo que es el GOL, ¿está bien? Que el GOL es una guía, ¿no? Es una guía de manejo y es una estrategia de diagnóstico, ¿está bien? En la cual se publica todos los años y va teniendo mínimos variantes o a veces ninguno, ¿sí? Y que es, digamos, para el manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la cual, digamos, no distingue la enfisema y la bronquitis crónica como dos diagnósticos en la definición del EPOC, pero sí define el EPOC como una enfermedad caracterizada por la obstrucción al flujo aéreo que no es completa, reversible y progresiva. O sea, esto es una entidad, ¿está bien? Cuando nosotros tenemos el paciente que tiene una bronquitis crónica o que tiene un enfisema de larga data, ¿no es cierto? Y que tiene una obstrucción al flujo completamente, que es progresiva, ¿no? Y es irreversible, entra en lo que es EPOC, ¿está bien? Y que más allá del diagnóstico, el manejo del EPOC se está determinado por lo que es justamente el GOL, ¿está bien? Y las directrices del GOL proporcionan un sistema de clasificación de la gravedad del EPOC, que puede ser muy útil en la estratificación de los pacientes para determinar la intensidad del tratamiento y el pronóstico. Esto, ¿qué es lo que va a asociar? Va a asociar lo que es la espirometría, las pruebas funcionales y la clínica. La clínica en cuanto se presentan, digamos, los síntomas que hemos estado hablando recién. ¿Sí? Bien. ¿Están ahí los varones o están viendo el partido ya? Está de fondo. ¿Cómo? Está de fondo. Ah, bien. Bien. Nos falta poquito, ya terminamos. Uy, perdón. Bien. Bien, la clasificación. La clasificación tenemos la bronquitis crónica simple, describe pacientes sin factores de riesgos importantes. La flora del esputo refleja patógenos comunes y el paciente por lo general responde bien a la primera línea de tratamiento antibiótico oral. ¿Sí? La bronquitis crónica complicada. Son aquellos pacientes con los que se considera una exacerbación de una bronquitis crónica simple, se exacerba. ¿Qué quiere decir exacerbación en la bronquitis? Es un aumento, la exacerbación es un aumento de los síntomas, ¿está bien? O sea, un aumento de secreciones, un aumento del volumen de las secreciones, un aumento de las características de las secreciones y un aumento de la tos, del síntoma, ¿está bien? Pero los pacientes tienen dos o enfermedades, ¿está bien? Dos o más enfermedades. Los factores de riesgo asociados como el BEPSO1, si recuerdan que lo que era el flujo expiratorio en el primer segundo, ¿está bien? Menos del 50%, ¿se acuerdan eso? ¿Vieron espirometrías? Bueno. Lo hemos visto muy superficial a la espirometría. Bueno, lo vamos a ver. Lo recuerdo. Bueno, entonces vamos a verlo en la próxima clase, lo que es espirometría. Sí, porque acá está la clasificación. Sí, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar la próxima clase, vamos a dar espirometría, así podemos hablar y entender lo que estamos hablando. ¿Está bien?
Eh, y bueno, y vayan leyendo lo que es bronquitis, ¿está bien? Nada, buscan, de lo que sea, buscan la fisiopatología, buscan la clínica y el diagnóstico, buscan el consenso, buscan, nada, van leyendo. La lectura nos va a salvar. Profe, le hago una consulta. Usted hace rato se refirió cuando comienzan los síntomas que el paciente tiene una tos suave. ¿Esa tos suave es seca o con esputo? No entendía que hacía referencia con suave. Suave. eh, ¿Cómo dijiste que la pregunta? Que yo me refería a, a la bronquitis Disculpe, no, crónica no o prendo la aguda. cámara porque me anda medio mal el internet, si no la prendo. Eh, pero usted dijo hace rato que al principio, cuando empiezan a aparecer los síntomas, los primeros síntomas, se empieza con una tos suave. Ujú. Esa tos suave se refiere a que no es con exceso de esputo o que, digamos, que no es casi todos los días. No, sí, lo que es la tos en los pacientes, lo que me refería que están con una tos suave, los pacientes, generalmente los que tienen son pacientes con una bronquitis crónica, están con esa tos, o sea, como un garraspeo más que tos, ¿está bien? Pero es como que están disimulando ellos el aumento de secreciones que tienen, porque después salen afuera o expectoran, o los pacientes después hacen una tos importante, pero están con una tos suave, a eso me refería. Están como una garraspera, pero están haciendo como un arrastre de las secreciones, ¿está bien? Ah, listo, ya entendí a qué se refería. Sí, ¿Está sí, sí. bien? Fíjense los pacientes, fíjense el familiar que ha fumado toda la vida, el que ha trabajado, o propiamente dicho, el paciente el familiar que nada, que ha trabajado, que ha sido pintor, que ha sido chapista, que tienen eh, fíjense, observen esos familiares, ¿está bien? Así que bueno, ¿alguna pregunta, algo? De mi Profe, a mí me parte, queda una duda con respecto a los antibióticos. Sí. Em, por ejemplo, ¿contraindicado o cómo sería? En todas. O sea, Ah, entonces, en la aguda, totalmente. En la crónica, obviamente, la infección es como te dije, la infección mantiene la patología, no es la inicia. Obviamente, si nosotros podemos determinar que el paciente tiene una reagudización de su patología, que es la exacerbación. La exacerbación, les dije que era el aumento de los síntomas, ¿está bien? El aumento de los síntomas. Si yo soy un bronquítico crónico, ¿está bien? Y yo siempre voy a tener tos, tos, tos. Pero si yo en ese aumento mi tos y aumento mi volumen de secreciones, es porque te tengo una exacerbación, aumentaron mi intensidad de los síntomas. Entonces ahí hay que determinar que hay una infección agregada, que ahí puede ser justamente bacteriana. Para determinar eso, hacemos una prueba de esputo, o sea, el paciente expectora, se lleva a bacteriología y se aísla el germen que tiene, o sea, la bacteria que tiene. Se la identifica y se le da el antibiótico puntual para esa bacteria. ah, perfecto. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna pregunta, algo? ¿Qué vamos a ver más en la clase que viene, además de lo que decías de espirometría? Y vayan leyendo lo que es esto, lo que vimos ahora. Vayan leyendo lo que hemos visto. ¿Está bien? Bárbaro, profe, gracias. Bueno, colegas, entonces hasta el próximo encuentro. Yo me voy a comunicar con
Selene, y les aviso, ¿está bien? No les puedo dar un día puntual porque, bueno, porque a veces no salgo de la guardia, a veces tengo programado algo y no salgo, así que bueno, ¿estamos? Buenísimo, Profe, por lo profe, general gracias. es a partir de las 7, 8 de la tarde que usted puede. Sí, sí, va a ser esta hora, porque los días que no tengo guardia, salgo igual a esta hora. Bien. Bueno, Bueno, chao, chao, nos profe. vemos. Nos vemos. Chau, chau, chau.